Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Y ahora, para hablar de varios temas de actualidad, de esta actualidad que todos los días se va renovando y reforzando, estamos en comunicación con la diputada nacional Sabrina Selva para que nos cuente un poco acerca de los últimos acontecimientos que se están dando en el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, Sabrina? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Su, ¿cómo estás? Muy buen día para todos. Bien, bien. Bueno, el caso Libra está por estos días nuevamente en el candelero, para decirlo de alguna manera, porque al abrirse los archivos de los más de 40 gigas recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico del señor Novelli, se han descubierto muchísimas pistas nuevas, ¿no? O aristas, o se van reforzando muchas cosas que se suponían. Sí, pruebas que confirman que el presidente mintió con Libra y que lo hicieron todos los funcionarios de su gobierno, que hasta acá dejaron muchas preguntas sin responder, pero que pareciera que con toda esta nueva prueba abrumadora que surge, que confirma comunicaciones telefónicas en el instante en que el presidente estaba promocionando esa criptomoneda, antes, durante y después, con la secretaria general de la presidencia, con el control de daños posterior, en el que intervienen también Santiago Caputo y otro funcionario del gobierno en ese momento, que era de Reidel. Creo que se confirma lo que nosotros advertimos durante el trabajo de la comisión investigadora, de que el presidente fue partícipe necesario de esa estafa, ¿no? Que estafó a miles de personas en todo el mundo y que mintió contundentemente, porque intentaron instalar un relato negando vínculos, negando cercanía, y nosotros confirmamos no solo los vínculos, las visitas pasadas, contratos que habrían surgido, sino también transacciones que se corresponden con esos contratos, y es toda prueba que tiene la Fiscalía de la Comisión Investigadora también desde el mes de noviembre del año pasado. Entonces creo que es contundente, abrumadora, concomitante la prueba que surge, que viene a confirmar que el presidente no es que se equivocó, que encontró eso por ahí, que lo difundió, sino que fue parte de una operatoria que terminó estafando a miles de personas en todo el mundo, llevándose unos pocos 280 millones de dólares con el tuit del presidente Javier Milei. Claro. Bueno, más de 206 llamadas en 4 días, ¿no? Entrantes, salientes, con el presidente, con su entorno, con Davis. ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Los piensa llamar el fiscal a declarar a Javier Milei y a su hermana? Hay un pedido de indagatoria que hizo la querella para el presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Creo que hay prueba contundente que ameritaría que tanto el presidente como su hermana vayan a declarar en una causa que los tiene, ¿no?, como principales partícipes de lo que fue esa estafa. Y hay un dato importante, Su, que la gente tiene que saber. La pericia del celular de Mauricio Novelli y sus equipos, porque también hay una computadora que todavía no se peritó, no está en el expediente, lo total recabado de la prueba son 800 gigas de información. Lo que se subió al expediente son 40. Hay que ver cuál fue el marco que le dio el fiscal a esa requisitoria para que terminen siendo únicamente 40 gigas. Por darte un ejemplo, las comunicaciones entre Javier Milei y Mauricio Novelli, que están hoy incorporadas al expediente, llegan hasta el día 17 de febrero, como bien vos lo decís, pero seguramente ha habido, por viendo, ¿no?, la concurrencia de estas y la asiduidad de estas comunicaciones, seguramente hubo comunicaciones previas y posteriores a estos días que delimitó seguramente la requisitoria del fiscal Tayano para incorporar al expediente. Yo creo que va a estar en la estrategia de la querella solicitar la amplitud de la pericia, porque está claro que más allá de que ya la prueba que hay es contundente y es abrumadora, puede haber mucho más, ¿no? Claro, pero de todas maneras el fiscal sigue sin dar razones, ¿no? Sigue quieto, no se ha movido para nada.
Nosotros vamos a estar presentando una denuncia esta semana al fiscal Tayano, porque nosotros consideramos no solo que obstruyó la tarea legislativa de la comisión investigadora, como lo denunciamos en su momento, porque fue la verdad que sin antecedentes que el Poder Judicial no colabore con el Poder Legislativo cuando se lleva adelante una investigación de este tenor en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos negaron el acceso al expediente, nos negaron el auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios vayan a prestar testimonio a la comisión investigadora, y ahora resulta que nos enteramos que esta prueba que el fiscal Tayano tenía desde el mes de noviembre del año pasado en su poder no había sido subida al expediente hasta que se filtró información por parte de la prensa, y esto es un incumplimiento contundente de los deberes de funcionario público, de un funcionario del Poder Judicial que tiene nada más y nada menos que la obligación de instruir una causa judicial, de impulsar una investigación que le delegó el juez Martínez de Giorgi en este caso. Así que creemos que el fiscal Tayano debiera ser removido de su cargo de fiscal, y ante eso vamos a estar presentando una denuncia al Procurador General, que es el jefe de los fiscales, para que sea apartado de la causa, y así también lo ha solicitado la querella. El fiscal Tayano incluso debiera haberse recusado de la causa judicial en la que está investigado el presidente, porque su hijo era empleado del Estado Nacional. Claro. Entonces hay ahí una incompatibilidad contundente que nadie, ¿no? Se hizo caso omiso también. A mí me asombra y me deja, yo te digo, me deja a veces atónita la impunidad con que se manejan algunos juzgados de Comodoro Pi, ¿no? Realmente se manejan con una manera tan escandalosa de no hacer lo que se debe, que a uno sinceramente lo deja sin argumentos, y después se entiende cómo la gente en general descree de la justicia, porque para un fiscal bueno, para un juez bueno, hay 3 que no están haciendo lo que deben, ¿no? Y me parece que la justicia, cuando no funciona, estamos en problemas muy serios, porque si los poderes no están separados, no tenemos una república. Hoy hay en cabeza de un ciudadano mercedino también una responsabilidad enorme, ¿no? Que es el ministro de Justicia, Maíquez, que tiene la responsabilidad de preocuparse porque la administración de justicia sea la correcta y porque la justicia esté al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y no al servicio de un gobierno de turno. Y a mí me alarmó muchísimo las últimas declaraciones que hizo el ministro de Justicia, por ejemplo, respecto a este caso, donde pareciera que empezó a auspiciar de abogado defensor y no de ministro, ¿no? Advirtiendo incluso un camino que casualmente ahora tomó la defensa de Mauricio Novelli, que tiene que ver con pedir la nulidad de la prueba porque se podría haber perdido en la cadena de custodia. Fue literalmente lo que dijo el ministro de Justicia en una entrevista después de que Adorni el día anterior hubiera dicho casi lo mismo, de que esa prueba estaba objetada porque estaba viciada de nulidad, ¿no? Como mentira, si porque el propio Novelli se dio el teléfono y el propio Novelli firmó la papeleta donde se entrega todo, y eso incluso ya se ha mostrado por televisión. Es decir, que ahora querer tapar esto sería como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, pero no sería el primer antecedente en el caso de la justicia argentina donde se anula una prueba para hacer caer una causa. Un antecedente grave de esto es la causa del agua escondido, donde casualmente está implicado el padre también del fiscal, del ministro, claro. Entonces, la verdad que es alarmante la situación. Yo siempre digo, estamos en un momento muy complejo de descreimiento de la gente de las instituciones, ¿no? Y pero ¿cómo no, Sabrina, si los hechos hablan por sí solos, claro. Sí. Después dicen lo mismo que pasa con el tema de los políticos, porque supuestamente este partido político nuevo o esta administración venía porque eran los más limpios, los más puros, venían a poner todo en su lugar, y resulta que el jefe de ministro está con pruebas de un enriquecimiento que no puede probar con su sueldo, y también lo siguen tapando. Digo, es algo increíble. Después dicen por qué la gente no va a votar, porque la gente realmente está
entregada, está descreída, ¿no? Va a costar mucho que la gente vuelva a creer en la política. Es, creo que evidente, hoy vemos que la base de sustentación del relato de este gobierno, ¿no?, está trastocada por estos hechos de corrupción, y casualmente las personas que están apuntadas por los principales hechos de corrupción del gobierno, Libra, Andis, ahora complejidades para explicar el patrimonio del jefe de gabinete, son justamente el presidente de la Nación, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, y el jefe de gabinete de ministros. Claro. La base de sustentación del relato y la base de sustentación del gobierno, apuntados por los principales hechos de corrupción de este gobierno. Así que creo que eso esmerila un poco el relato que intentan sostener. Yo creo que la ciudadanía también se empieza a dar cuenta. La imagen del presidente Milei no es la misma que tenía hace 2 años. Viene bajando muchísimo, sí. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que vinieron con un relato, con un discurso muy disociado de la realidad. Bueno, yo quiero decirte, lo dije el otro día acá en el programa, y te lo quiero decir ahora a vos, creo que así como a veces hemos criticado al Congreso porque hablamos de que no trabaja o de que no produce lo que se debería o lo que se espera, yo creo que la comisión del caso Libra, que está integrada por todos, por los 3 diputados jóvenes, ¿no?, que son vos, el presidente de el Maxi Ferraro, sí, y Juan Marino, han trabajado muy bien, han trabajado a conciencia, han trabajado muchísimo, muy arduamente, y todo lo que han presentado tiene sustento, ¿no? Que eso es lo importante, no es que armaron una causa viciada de nulidad para ver cómo se inculpaba, no, lo han sostenido todo con pruebas, con papeles, y me parece que eso también hay que señalarlo, porque me imagino que para ustedes no debe dejar de ser una pena, ¿no?, y una desazón que esto no se lleve por los carriles que se tiene que llevar con todo el trabajo que han hecho. Yo te agradezco el gesto. Creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que fue indagar en torno a la responsabilidad política que tuvo el presidente Milei en lo que fue la promoción de esta criptomoneda que terminó en una estafa. Ahora, como bien vos lo decís, está en manos de la justicia indagar en torno a si hubo una responsabilidad penal que lo deberá juzgar el Poder Judicial y no nosotros. Sí puedo decirte que nosotros estamos convencidos contundentemente de que el Congreso, debido a los avances que hemos logrado con la comisión investigadora y que hoy forman parte también de esa causa judicial como prueba contundente, como por ejemplo las transacciones que se corresponden con los contratos que se filtraron del celular de Mauricio Novelli, que nosotros advertíamos que habrían existido porque había periodistas que estaban advirtiendo que existían, y nosotros trazábamos transacciones que se correspondían con fechas y montos que surgirían de esos contratos. Bueno, nosotros creemos que el Congreso tiene que recuperar el deber de contralor, y creemos que tenemos la obligación de volver a impulsar una etapa investigativa en el Congreso, porque todavía hay funcionarios que no dieron explicaciones, que claramente hasta acá la justicia no citó. Dudamos mucho de que lo cite, y hay algunos que tienen que dar respuesta porque fueron funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del Poder Ejecutivo, como por ejemplo los 2 funcionarios que casualmente, después de estallar el caso Libra, renuncian, que son el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la titular de la Unidad de Tareas de Investigación, la doctora Florencia Sicabo, que tenían a cargo esa investigación en torno al caso Libra, que abrieron en el mes de febrero y cerraron en el mes de mayo, sin que nadie, absolutamente nadie, tuviera acceso a ese expediente o a esa supuesta investigación que se llevó adelante. Hay muchos funcionarios que todavía tienen mucho que explicar, y el Congreso es el ámbito propicio para eso, y por eso también presentamos el pedido de interpelación por este tema en particular al jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, porque además tuvo mucho que ver también con lo que fue el lanzamiento de Libra, porque participó de la organización del evento anterior con los gestores de la estafa, que fue el Tech Forum, y de muchas reuniones con la secretaria general de la Presidencia, el presidente y los gestores de la estafa, y por supuesto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sabrina, abusando un poquito de
de tu generosidad, quisiera que me des un panorama de en qué situación está hoy esta ley de glaciares, porque leí hace unos días que vos comentaste que ni bien se ponga esto en marcha va a ser judicializable. ¿Por qué no nos explicás un poco en qué consiste esta reforma que se hizo a la ley que había de glaciares y en qué nos perjudica a nosotros como argentinos? Es una reforma con la que avanza el gobierno, tiene varias aristas de inconstitucionalidad que se confirmaron con el simulacro de audiencia pública que hubo la semana pasada. La reforma que pretende impulsar el gobierno ahora, que obtuvo media sanción en el Senado, tendría que haber arrancado con una audiencia pública que intentaron simular, como lo dije la semana pasada, porque así lo prevé la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Hoy la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos ambientales, que es el piso sobre el que tienen que partir todas las regulaciones posteriores, que protege nada más y nada menos que todo el área de glaciares y periglaciar de la República Argentina, que es nada más que el 0,3% del territorio nacional, donde, por ejemplo, no se pueden llevar adelante actividades extractivistas como la minería. ¿Y por qué la ley de glaciares? ¿Cuál es el objeto de la ley de glaciares? No es la minería sí o la minería no. La ley de glaciares lo que protege es el agua dulce, que abastece el 70% de nuestros glaciares y áreas periglaciares, abastecen el 70% de las cuencas hídricas de la Argentina, y lo complejo con lo que quieren avanzar ahora, que es totalmente inconstitucional, es habilitar a las provincias, corriendo el sustento científico que hoy está en cabeza de un instituto que es el IANIGLIA, que es el que hace el inventario de estas zonas de glaciares y periglaciares que protegen cuencas hídricas, pretenden correr este sustento científico y que quede a voluntad de cada una de las provincias, basándose en el origen de los recursos naturales en manos de la provincia que prevé la Constitución Nacional, pero analizando esto con un sesgo, porque cualquiera puede advertir que nuestros ríos, nuestras cuencas hídricas no tienen jurisdicción. Entonces, lo que protege hoy la ley de glaciares es el nacimiento, por ejemplo, en un área periglaciar, y doy un ejemplo concreto, provincia de Buenos Aires. Río Colorado. El río Colorado, la cuenca hídrica nace en la provincia de Mendoza, pasa por la provincia de Neuquén, pasa por la provincia de La Pampa y llega a la provincia de Buenos Aires. Y si la provincia de Mendoza decide destruir esa área periglaciar, poniendo en riesgo la cuenca hídrica del río Colorado, por ejemplo, se afectarían más de 80.000 hectáreas de producción agrícola del sur de la provincia de Buenos Aires, que se quedarían sin agua. Está en riesgo nada más y nada menos con esta reforma que el agua de todos los argentinos, y sin agua no podemos pensar en ningún tipo de crecimiento ni desarrollo, porque hoy, por ejemplo, hay conflictos sobre todo en la Patagonia Argentina, que enfrentan una crisis hídrica de más de 15 años, y si vos pones en riesgo el agua, no te alcanza con la minería, porque destruís, por ejemplo, economías regionales, la producción vitivinícola. Bueno, todo eso está en riesgo con esta ley, y el proceso que llevaron adelante es totalmente inconstitucional, porque en la audiencia pública hubo más de 100.000 inscriptos, y no solo cercenaron la participación a menos de 300 personas que participaron de las 2 jornadas de audiencia, sino que también hubo manipulación en el listado de oradores, no fue claro el proceso de selección de los mismos y no se habilitó ningún canal para que todas las voces sean escuchadas. Así que yo no tengo dudas que incluso por este conflicto de interjurisdiccionalidad que va a surgir, que va a haber judicializaciones posteriores. Sí, bueno, la verdad es que el panorama no puede ser peor, ¿eh? Y además, a las personas que van a venir a hacer la extracción de este tipo de minerales, no se les va a pedir nada, no se les va a cobrar, pueden venir y sacar lo que quieran, no hay ningún reglamento para ellos, ¿no? Hoy hay un antecedente que es el RIGI, que habilita a que se lleven todo sin dejar nada en la Argentina por 20 años. Entonces, esto complementado con esta reforma que pretenden avanzar es realmente lapidario, no solo para nuestros recursos, sino para la sostenibilidad y la generación de producción de los mismos, ¿no? Claro, porque además el tema del agua dulce es un tema que está candente en todas partes del mundo, ¿no? Sin agua no se va a poder hacer absolutamente nada, y como viene la cosa
con el cambio climático al que este presidente y su adláter Trump no le dan el más mínimo valor, vamos a estar en serios problemas. Yo realmente, vos sabés que pienso en esta gente y digo, ¿qué es lo que están haciendo, no? Realmente es como, es tan increíble lo que están haciendo. Ayer han habido manifestaciones en Estados Unidos en contra de Trump y la guerra a montones, ¿no? La gente, digo, están haciendo un caos con el mundo estas personas. Es complejo, obviamente, la situación del mundo. Yo siempre digo, no hay mundo posible si no empezamos cuidando la casa común, ¿no? Claro. Y lamentablemente a nosotros en Argentina nos toca tener un presidente negacionista del cambio climático, un negacionista ambiental, y que está poniendo en riesgo nada más y nada menos que un recurso fundamental como es el agua de los argentinos con esta reforma. Así que ahora, semana que viene, ellos esperan dictaminar y ir a una sesión a las patadas como hacen siempre. Yo no tengo dudas, ya hay varios amparos presentados, no tengo dudas que esto, si avanza, va a ser plausible de judicialización posterior, porque no es gratis avanzar de esta manera con un recurso fundamental, ¿no? Para la vida, porque además son ecosistemas, ¿no? No podemos contemplar brutamente como hicieron algunos senadores que se trata de pedazos de roca, ¿no? Que abajo no tienen nada, porque justamente abajo de esas rocas lo que hay que protege la actual ley son reservas de agua para todos los argentinos y las argentinas, así que pero es Sabrina, compleja la situación. Mira, hay senadores y hay diputados de La Libertad Avanza que yo me hago cargo de lo que digo, son impresentables, ¿no? Como el diputado que en la reforma laboral leyó absolutamente toda la fundamentación cuando eso está prohibido absolutamente en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como senadores. Hay gente que no tiene idea, que le han escrito un texto, va y lo lee y después levanta la mano. No tienen idea de nada. Es complejo el nivel, ¿no? de discusión, y sobre todo cuando pretenden avanzar con leyes como esta. Claro. Yo ahí hago una diferencia. Si algún día vuelve un gobierno un poco más sensato que contemple a los trabajadores, ¿no? Como una fuerza de trabajo importante y la vida humana, más que nada de los argentinos y las argentinas, seguramente podamos revertir la ley de reforma laboral, pero con la ley de glaciares no hay vuelta atrás. Si se avanza sobre nuestras cuencas hídricas, sobre el agua de los argentinos, glaciar que se rompe no se recupera como podríamos recuperar el resto de los avances que está teniendo este gobierno, y por eso me parece que esta es una de las discusiones también más importante que estamos atravesando en este momento. Es gravísimo, sí, yo lo creo. Bueno, Sabrina, te agradezco mucho por tu tiempo, sé que estás siempre contrarreloj trabajando, así que te agradezco doblemente por tu deferencia de atendernos. Y bueno, estaremos en contacto para ver cuándo va a ser la sesión en diputados por el tema de glaciares. Y están pensando en la semana que viene. No tenemos confirmada la fecha, pero viendo cómo se manejan, sabiendo que van a querer dictaminar la semana del 8, es probable que en esa misma semana quieran avanzar con la sesión. Qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, que sigas muy bien, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Estuvo con nosotros la diputada nacional Sabrina Selva, de Unión por la Patria, explicando el caso Libra y este caso que es realmente muy, pero muy, muy preocupante, que es la ley de glaciares que quieren contrarreloj sacar y que sería algo tremendamente espantoso para nuestro país. Yo espero que en algún momento la justicia también obre de manera independiente y que terminen con esta masacre que están haciendo con todos los elementos que tiene nuestro país. Ya volvemos, no se vayan. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.